a hablar enseguida de los principios que rigen a los derechos humanos. El principio de universalidad se resume en una frase que se utiliza mucho en el ámbito de las Naciones Unidas: todos los derechos para todos. No puede haber distinción para gozar de los derechos en función de criterios de raza, género, discapacidad o cualquier otra cosa. Todos los derechos para todos. El principio de interdependencia se refiere a esa relación que, como una red o como una telaraña, hay entre todos los derechos. Todos los derechos de alguna manera están relacionados. Uno lo puede ver claramente cuando ve sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues derechos, digamos, en cierto aspecto sustantivos, como el derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, a no ser torturado, a la prohibición de las desapariciones forzadas, pues están relacionados con otros derechos que, digamos, de protección judicial, como el de tutela judicial efectiva, como los que tienen que ver con cuestiones formales como legalidad y seguridad jurídica. Entonces todos los derechos están comprometidos unos con otros. El principio de indivisibilidad. Todos los derechos tienen un contenido mínimo que no puede en un momento dado verse mermado. Claro que en la teoría jurídica contemporánea pues hay el gran problema cuando hay colisión de derechos humanos, que se tiene que hacer un juicio de ponderación. Pero cuando se hace esa ponderación, pues uno de los principios fundamentales es que a la hora de ponderar en la colisión de derechos cuál debe prevalecer, nunca se puede extinguir el núcleo de alguno de ellos. Recientemente la Suprema Corte resolvió, por ejemplo, el tema de la libre manifestación de las ideas y la circulación o movilidad de la Ciudad de México. Aquí había la colisión de dos derechos. Por un lado, el derecho de la manifestación de las ideas, la libre manifestación de las ideas por una parte, y el derecho al libre tránsito de todos los demás. La Corte hizo una ponderación en la colisión de estos derechos. Digo, bueno, perfectamente se pueden manifestar en todas las calles mientras sigan circulando y no obstruyan las vialidades, que no sean vialidades primarias, etc. Entonces se van creando criterios para que, sin que desaparezcan los dos derechos humanos en colisión, pues uno se tenga que reducir sin perder el objeto fundamental de este derecho. Y otro tema que es importante, el de progresividad. Los derechos humanos están concebidos para que vayan evolucionando. Y aquí lo que se prohíbe es la regresión, volver a un estado de cosas anterior. Fíjense ustedes que con motivo de varios casos que ha resuelto en la Corte Interamericana contra Venezuela, pues Venezuela finalmente optó por denunciar la Convención Americana y salirse del sistema interamericano. Claro que es un procedimiento muy complicado, no es un procedimiento que se haga de un día para otro, y sobre todo que si hay procesos en curso ante la Corte, pues estos deben culminar. Hay un tratadista, el doctor Alan B. Huercarías, que sostiene que esta declaración que hizo incluso el presidente Hugo Chávez para denunciar el tratado, la Convención Americana, es contraria al principio de progresividad. Porque si Venezuela, para su tutela judicial efectiva, ya había aceptado la competencia contenciosa en la Corte Interamericana, el hecho de que se haya ese retiro vía la denuncia del tratado, pues va en contra del principio de progresividad. Aquí también es muy importante que no perdamos de vista que la progresividad es de los derechos humanos, de las normas de derechos humanos y no de normas de otra jerarquía. En otra oportunidad, cuando regresemos a este diplomado, vamos a ver lo que es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y ahí es otro ejercicio que se tiene que hacer para en un momento desaplicar una norma.
por estimar que es contraria a este corpus juris de derechos humanos. Ese es otro ejercicio, pero en este momento estamos hablando de normas de derechos humanos y el principio de progresividad rige para los derechos humanos, no para normas de otra jerarquía. Porque también he visto que, sobre pretexto del control de convencionalidad, control difuso, pues se ha utilizado este principio de progresividad para analizar, por ejemplo, reformas a los sistemas de pensiones, lo que creo que no es correcto, no es propiamente la aplicación del principio de progresividad que rige para derechos humanos. También es importante, y yo encuentro aquí dentro de estos lineamientos interpretativos de los derechos humanos, que cuando la Constitución dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, se está haciendo desde el punto de vista constitucional, es decir, con la máxima jerarquía normativa, a un reenvío a la interpretación que de las normas constitucionales y convencionales hagan los órganos facultados por la Constitución y los tratados para hacer. De alguna manera este es el puente normativo que permite dar validez en nuestro país a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las observaciones generales o comentarios generales de los órganos de Naciones Unidas y desde luego, claro, sabemos que en la Constitución hay un fundamento específico que le da validez a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, pero que ahora en materia de derechos humanos es refrendada por esta norma constitucional.